Yo he estado estudiando últimamente mucho la cuestión agropecuaria, he escrito un libro con Pedro Peretti, que es un experto productor santafesino. Sí. Nosotros escribimos un libro que se llama La Argentina Agropecuaria, propuestas para hacer una agricultura nacional y popular de rostro humano. Y ahí tenemos una cantidad de información, el estudio que hicimos, lo publicamos a fines del año pasado, sobre el problema hídrico como un problema esencialmente humano, en el sentido de que la famosa el cambio climático. Sí, sí, sí. Bueno, el cambio climático tiene nombre y apellido. El cambio climático tiene que ver con un modo de explotar la tierra, y la palabra es no trabajar, sino explotar la tierra. Y la tierra no aguanta. A ver, cuando nosotros éramos chicos, el Chaco era un bosque. Sí, sí. En cualquier bosque vos tomabas 100, 200 hectáreas de algarrobo y podían venir las lluvias que vinieran y el agua se acolchaba en millones y millones de hojitas y caía lentamente. Y esa agua después drenaba y había un ritmo biológico. En la medida que fueron cortando y siguen cortando y sí, cortan y cortan y cortan, es terrible la tala de bosque, van dejando, y después viene lo que llaman la expansión de la frontera sojera, que pavimenta los caminos. Mirá, no tiene límites. Para que vos tengas una idea, un kilómetro, una hectárea, sí, con bosque, con algarrobo, con quebracho blanco, con la flora autóctona, puede absorber con toda comodidad hasta 2.600 milímetros por año. 2.600 por año. Acá tenemos esa misma hectárea con soja soporta entre 400 y 500 milímetros. Es decir, esa diferencia, esos 2.000 milímetros de agua, no vino el cambio climático. El cambio climático lo produjeron, claro, con esa irracionalidad. Sí. La ley de bosque no se cumple, las direcciones de bosque de casi todas las provincias de Argentina están coimeadas, son muy corruptas. Provincias como Córdoba le queda el 3% de bosques. Córdoba, que era una de las provincias más grandes del territorio, era la gran provincia una reserva natural de algarrobal, era 3% le queda. Santiago del Estero es un desierto. Tomar la ruta 89, estás en un desierto. Y en el Chaco nos está empezando a pasar lo mismo. Uno va, yo recorro mucho el interior, y cuando uno va por ahí vos ves esos campos, incluso que hasta te hacen la engañapichanga de que vos ves en unos caminos, tenés ahí todos a los costados los bosques. Pero sí, son atrás, 50 metros. Sí. Después de los 50 metros está todo el desierto. Bueno, entonces también, digamos, el productor argentino en general, no quiero ser una cosa de sector, porque hay sectores muy conscientes, hay sectores que tienen un profundo arraigo con la tierra, hay gente que trabaja todavía, existe la chacra mixta, sí, la agricultura familiar, pero en general el gran productor es un asesino de su propio futuro. Aparte de la tala, este tipo de cultivos, con todos los herbicidas. El daño del glifosato en Argentina, bueno, hay fallos judiciales por las muertes en San Jorge, provincia de Santa Fe, en Federal, en Entre Ríos, hay un montón de esto, en Monte Maíz, en Córdoba, que tienen unos índices de mortandad por cáncer increíbles. Los niños que nacen con deformidades. Ahora, ¿qué más quiere esta gente? ¿Qué están esperando? Y frente a gobiernos que no solo que no hacen nada frente a eso, sino que además los alientan. Claro. Tenemos que pensar que el presidente de la República es uno de los grandes devastadores de bosques en Salta, porque la fortuna de Macri hoy se calcula que entre 40 y 70.000 hectáreas en Salta de bosques nativos que están siendo talados. Bueno, si ese es el ejemplo, claro, lo que va para abajo, claro, ¿qué vas a esperar? Una cosa insostenible, impresionante. Y lamentablemente esto lo comentábamos hace un rato con Hugo Sager, en el contexto de un país en crisis, claro, con una profunda crisis económica, con índices tremendos. Un Estado que lo fundieron. Entonces, no hay políticas sociales, no hay vacunas, no hay... No, aquí hay que decirlo muy claro, el daño
que ha producido este gobierno es un daño nunca concebido, nunca visto en nuestro país. Mira que nuestro país ha tenido crisis, sí, hemos tenido momentos muy duros, de hecho, qué sé yo, desde el 56, 57 para acá, con Frondizi, con cada uno, siempre ha habido inflación, crisis. Pero todo lo que está pasando ahora deja chiquito así a lo que pasó antes. Porque en realidad lo que hay, además, que yo creo que es lo más grave de todo, es la mentira. Es decir, este gobierno es un gobierno estafador. Esto es lo más grave. Porque los otros gobiernos podían tener políticas que no te gustaban, que eran equivocadas. Sí. Había corrupción, siempre hubo corrupción. Pudo ser un poco más mayor, un poco menor, más morigerada. Sí. Pero el problema que ahora es que es una estafa por todos lados. Es decir, llegaron estafadores prometiendo lo que sabían que no es que no iban a hacer. Sabían que no. Es decir, fue un engaño a gran parte de la población, la mitad más un poquitito, sí, que votó de buena fe, que les creyó, que pensó que bueno, que un cambio, que bien, que venía, que estos tipos, que si los ricos no necesitan robar, que sí, sí. Era un engaño. Lo hicieron muy bien, pero tan perverso. Increíble. Y bueno, y hoy se está pagando esa situación. Yo ayer le comentaba a la audiencia que dentro de todas las mentiras, lo que han devaluado estos tipos es la palabra. Por supuesto. Todo lo que han dicho, además de ser mentira, le han sacado contenido a las palabras. Anoche yo lo veía al presidente en una entrevista. Ahí está, mirá. Yo decía que el tipo que gesticula es porque no tiene convicción de lo que está diciendo. Entonces necesita entrar a gesticular para llamar la atención con el histrionismo, porque el contenido era tremendo. Vacío. Era como si estaba analizando una realidad que no le competía a él, o sea, que no tenía nada que ver con lo que estaba diciendo. Y tienen la capacidad de poner siempre el problema afuera. O sea, en el año pasado dice que veníamos bien, que había... Bueno, pero solamente desde perspectivas muy ingenuas, muy inocentes. Se pueden creer esas cosas. Nunca, en realidad, ellos tuvieron, como todos los gobiernos, 2 meses, 3 meses, los famosos 100 días de un crédito que bueno que la sociedad pudo esperar, pero ni siquiera llevaron 100 días. A los 15 días empezaron a mostrar el hacha. Yo en el campo que trabajo, que es la educación, que conozco, digamos, la lectura, el libro, hoy es el día del libro. Sí, por eso te convocamos. Bueno, pero es que por eso te convocamos. Quiero decir, en el campo, lo primero que hicieron en 15 días de gobierno, diciembre de 2015, fue destruir la mejor obra educativa que había hecho el gobierno anterior, que era el Plan Nacional de Lectura. Lo vaciaron, pero así, de hecho hoy no existe. Un plan que había llevado lectura a alrededor de 30.000 escuelas en todo el país, lecturas gratuitas, millones de ejemplares. Yo trabajé en eso, sí, sí. Yo fui uno de los directores del Plan Nacional de Lectura, yo fui el encargado de hacer las primeras colecciones de libros. Trabajé años con Filmus, con el ministro Tedesco y con el libro Silioni. Ad honorem, 12 años ad honorem, quiero que quede claro para que no se confunda. Sí. Y dirigí un equipo de escritores y escritoras, los más importantes de la Argentina. Ana María Yúa, Guillermo Martínez, Angélica Gorodischer, María Rosa Lojo, pero una cantidad de figuras extraordinarias. Todos trabajamos gratis, hicimos un plan, que era una exquisitez. Ese plan llevó lectura a alrededor de 17, 18 millones de chicos de entre 5 y 17. Lo liquidaron en 15 días. Lo cerraron. Y sumado a eso, cerraron el otro plan que era complementario, que venía en los últimos 3, 4 años, venía creciendo, que era el plan Conectar Igualdad. 5,5 millones de computadoras que se entregaban gratuitamente a escuelas, a chicos. A mí me tocó estar en Misión Nueva Pompeya y ver ahí en la misión que tiene una biblioteca preciosa. En esa biblioteca yo he visto 6, 7 chicos trabajando con su computadora. Y lo más grave de todo es que esto dijeron que lo iban a cambiar y que lo iban a mejorar. No lo hicieron. ¿Y sabes por qué lo hicieron?
La primera reunión que hubo en Davos, a la que fue el presidente Macri, Sí. se encontró con Bill Gates, que fue muy mencionado, Macri con Bill sí. Gates. Y Bill Gates le dijo que le iba a dar a la Argentina una cantidad de computadoras para compensar eso. Macri lo anunció como que bueno. Y cuando empezaron a hacer los números, se dieron cuenta de que era tan caro. Y ahí empezaron a ver, pero no lo rectificaron. ¿Saben cuánto costaban? ¿Quién hacía las computadoras chiquitas, preciosas, con igualdad? Igualdad? Eran 11 empresas argentinas que daban empleo a unos 40.000 personas en total en Tierra del Fuego y en el sur. Estas fabricaban y el costo que tenían aproximadamente era algo así como, no sé si ponerle 3 o 4 dólares no sé cómo se mide cada determinado. Sí. Las Bill Gates estaban planificadas para 18 dólares, el negociado que había ahí. Quiero decir, cuando vos ves estas cosas, y que la sociedad en general no lo sabe, no llegó en detalle, hay detalles que no se conocen, yo mismo decir que he estudiado el tema y que conozco, sé que hay un montón de zonas oscuras, pero lo liquidaron. Sí. Llevamos 4 años, casi 4 años, los chicos ya no tienen Conectar Igualdad, no tienen Plan Nacional de Lectura. Aparte, sumale, no hay vacunación. No hay vacunación. Hermano, el sarampión está volviendo a la Argentina. No hay vacunas. Los hospitales están prácticamente desabastecidos. Cualquiera no hay sabe. Ministerio de Salud. No hay Ministerio de Salud. No hay Ministerio de Salud. El que elimina un Ministerio de Salud quiere infectar a la población. Sí, es así de sencillo. El que elimina los proyectos y los programas educativos quiere una sociedad embrutecida, ignorante. Porque ¿sabes por qué? Porque creen que así la manipulan. Y en parte es verdad. Se dejan después manipular porque la ignorancia en ese sentido prospera, pero es muy perverso. Tremendo. Muy perverso. Entonces, ahora, no hay que equivocarse, o sea, la lectura no es, che, a estos tipos les fue mal. No, esto vinieron a hacer. Lo que hay que tener en cuenta es que esto es lo que vinieron a hacer. Han triunfado, querían hacer esto y lo están logrando, es tremendo. Necesitan, por mandato, supongo yo, imperial, o por mandato del neoliberalismo, del hipercapitalismo mundial, llamarlo como quiera, necesitan un pueblo ignorante, necesitan un pueblo sumiso. Y el pueblo argentino, que tiene muchos defectos, pero tiene una gran virtud, es un pueblo insumiso. Es un pueblo rebelde históricamente. Sí. Para bien y para mal, y a veces hay rebeldía tonta que nos han llevado por marcamiento, todo lo que quieran. País difícil, somos un país muy difícil. Sí, las características que se dan en el pueblo argentino no se dan ni en el mexicano, ni en el venezolano, ni en el español, ni en de muchos países. Claro, cuando esto explota, explota, y esto ha hecho también que la Argentina ha sido un país tan inmanejable. Hay quienes sostienen, yo he leído, no sé si es verdad, pero tengo la cita, me la han mandado, que hay una cita se le atribuye a Winston Churchill, cuando en la reunión de Yalta, cuando se forma, digamos, empieza el Fondo Monetario Internacional, 1945, donde está Stalin, está Roosevelt, está Churchill, digamos, De Gaulle, digamos, el poder verdadero. Hay una frase, una cita de Churchill que dice: hay que terminar con la Argentina. Y, textual, después te la puedo mandar. Repito, no sé, no tengo el libro o el facsímil de dónde está. Tengo un facsímil, lo que no sé si no es un facsímil trucho, por eso lo digo con cuidado. Pero la idea la creo, a lo mejor la frase no sea exacta, pero la idea es: hay que terminar con la Argentina, porque la Argentina va a ser algo así como un país poderoso y rebelde si nosotros no lo impedimos. 1945. Ni siquiera Perón asume en el 46, ni siquiera pueden decir, mirá, era por el peronismo. Bueno, esto hace pensar que, no me pongo tampoco en un rol paranoico, a ver, nos persiguen porque somos argentinos. Quiero decir, hay un rol que ha tenido la Argentina históricamente en América Latina,
que es un rol de un cierto liderazgo natural, como después lo empezó a tener Brasil en los últimos 20, 30 años. Y lo tiene, o como en alguna época pareció incluso que iba a ser México. En 1910 nosotros éramos un país agrario y tranquilo, y México estaba en una revolución social que fue previa a la revolución social. Es decir, los distintos, o Cuba, cuando después Cuba aparece con la revolución cubana en los 50-60. Sí, no hay pueblos predestinados, pero hay pueblos que de alguna manera en el contexto de un continente son los que marcan un rumbo en determinada época. El pueblo argentino, a través de sus crisis permanentes en términos políticos y también culturales e ideológicos, ha sido uno de esos pueblos muy difíciles de manejar. Y esa inmanejabilidad todavía la padecemos hoy. Claro. Es decir, incluso se da una de las cosas más contradictorias. A ver, nadie podrá decir que en los años del kirchnerismo, te guste o no te guste Néstor o Cristina, hayas votado. Nadie podrá decir que en ese periodo, esos 12 años, la Argentina más o menos prosperó, salimos de la crisis de 2001, hubo pleno empleo, hubo planes sociales, hubo desarrollo de una industria autónoma, desarrollo de la ciencia, pudimos colocar satélites en el espacio, hubo los grandes proyectos energéticos. Bueno, era un país más o menos funcionaba, todo el mundo, cualquiera, nadie puede decir que no estaba mejor, cambió la moto, pasó de la bici a la moto, de la moto al cochecito viejo, arregló la chapa de la casa. Sí. Ese fue el país que tuvimos durante 12 años. Ahora, ese país, un día, porque viene ese charlatán, le cree y se tira un tiro en el pie. Y estamos pagando eso. Yo le decía a Coqui Capitanich, un día estábamos analizando qué nos había pasado, qué pasó, que se perdió la elección, y bueno, entre otras cosas, desde mi punto de vista, es muy difícil para un candidato ganar una elección cuando tu presidente no te nombra, ¿no? Y cuando tu presidente no hace campaña. Hoy, en el libro que saca Cristina, leí algunas frases yo no lo vi todavía en Infobae, por ejemplo, que también, no sé si es textual o no, hay que verlo al libro. El libro se llama Sinceramente, y en una de las frases dice Cristina que hace una especie de mea culpa, en el sentido de que un día aparece Scioli a la Quinta de Olivos y ella estaba sola, y le dice: te vengo a proponer que vayas como primera candidata a diputada nacional. Y Cristina dice: no, de ninguna manera, porque van a decir que voy de primera candidata a diputada nacional para, ¿cómo se llama? Para desde la Cámara de Diputados dirigirte, qué sé yo, ¿no? Esto. Y hoy, dice Cristina, bueno, con el diario del lunes, no sé si no hubiera traccionado ese poquito que le faltó a Daniel Scioli para ganar las elecciones. Bueno, claro, siempre hay esos factores, claro, que también... Pero con todo lo que vos enumeraste, con todo lo que se hizo en los 12 años, yo le decía a Capitanich un día, no solamente hay que hacer el pavimento, tenés que pararte en el cordón y decirle: esto lo hicimos nosotros. Porque la gente que chapaleó el barro toda su vida, a los 2 meses de tener el pavimento Mempo, se olvidó. Ya pasa a ser una cosa natural. Bueno, eso es una característica desdichadamente muy argentina, ¿no? Es un problema que tenemos ahí. Eso no pasa en todos los países. Sí hay un sentido aspiracional en las sociedades, que de alguna manera cada sociedad genera sueños aspiracionales, y eso es legítimo. Todo ciudadano, toda ciudadana en cualquier lugar del mundo quiere estar mejor. Y si hoy tiene esto, mañana quiere tener un poquito más, y pasado, y con los gobiernos vienen las exigencias. El problema que tenemos nosotros, me parece que acá hemos sucumbido, un problema grave de nuestro tiempo, es que la famosa grieta ha sido de una perversidad muy grande, porque fue esta vez fomentada, sigue siendo fomentada. Es decir, siempre hubo cuestiones en la Argentina, peronismo, antiperonismo, radicales, boina blanca contra alvearista, antes unitario y federal, roquistas contra antirroquistas, los sarmientistas con los antirroquistas. Es decir, siempre hubo eso. Pero en realidad, en la última década, diría, y esto empezó durante el gobierno de Cristina, ya diría básicamente a partir de 2011, cuando gana con el 54% de los votos,
hay una gran armazón de los sectores que algunos llaman gorila, otros llaman el antiperonismo más cerrado, más duro, que toda la vida hubo y que funcionó, y todos hemos tenido amigos peronistas, antiperonistas. La verdad, hemos estado por encima de eso. Yo toda mi vida estuve por encima de la ideología de mis amigos, de mis amigas, y creo que, en fin, podemos haber coincidido o no, y después comíamos el asado, tomábamos el café. Acá hubo un corte en eso, y eso es muy grave, y no solo no está todavía curado, restañado, sino que sigue siendo la prédica de los llamados grandes diarios. Clarín y La Nación trabajan para profundizarla día a día. Ciertas radios, vos escuchás Radio Mitre, vos ves los canales de televisión, además TN que está en todo el país las 24 horas, porque además es un mandato. Todos los mozos del país, los meseros, tienen la orden de ponerlo. Se la da el patrón, se la da el sindicato, se la da Luis Barrio Nuevo, pero tienen la orden de poner eso todo el tiempo. Por eso está en todos lados. Es muy rara la tele que vos veas, no sé, C5N o tu canal, acá. Ya, muy difícil porque está... Bueno, esto es una organización muy perversa para una manipulación de la sociedad. Totalmente. Y eso es una enfermedad, porque la sociedad, a mí no sé si a vos te ha pasado, a quien nos ve, ojalá que cada uno pueda pensarlo. Yo tengo amigos que fueron amigos de toda mi vida y que hoy yo siento que tienen un grado de odio y de furia, y que yo sea un militante nacional y popular. Ahora me odian a mí. Yo digo, pero si yo no los odio. A mí, yo tengo miedo a los que le dicen, vos fuiste radical toda la vida, ¿yo qué? Yo te respeto, yo también. Yo me acuerdo cuando el bicho León pasaba por mi casa porque era amigo de la casa, fue mi padrino. Mi padrino, Bicho León. Y después iba a jugar al póker con el Chacho Vito en el Club Social. Sí, y al día siguiente cada uno con su culto. Esa cosa hoy en día, los amigos y las amigas, ya no nos reunimos, no nos podemos encontrar, porque si vos comés un asado... Una discusión tremenda. Esto está fomentado en esas mentes, porque no está en la mía, no está en la tuya. Claro. A mí me dicen, mira, vamos a juntarnos, porque son 20, qué sé yo, macristas, y a mí qué me importa, son buenos tipos, son mis amigos de toda la vida, fuimos a la escuela Zorrilla, ¿qué te voy a decir que no? Ay, bueno, ¿sabes? Si va para el tema macrista, trato de no hablar para no ofenderlos, para no molestarlos. Pero ellos salen con que vos sos un maldito acá. ¿Pero qué es esto? Disparar, están enfermos. Es una enfermedad. Bueno, esto no es una enfermedad que vino porque la trajo el viento. Esto está inducido, está programado. Es muy grave. Por eso además, estos tipos, este gobierno, por eso además es tan perverso y es tan psicótico. Es gravísimo.